¿Cuántas veces hemos oído que los tiempos de antes eran mejores, que con el pasar de las décadas la barbarie va quedando atrás oculta en una sombra que rara vez se recuerda? Sin embargo, su servidor está seguro que el tiempo constantemente se repite, con diferentes nombres, en distintos sitios y lapsos, políticos retrógradas ausentes de ética y moral, hombres dejando gobernar a la maldad una y otra vez. Permíteme ponerte en contexto con esto. La noticia apareció en los medios con la frialdad de siempre: hallan crematorios clandestinos en Teuchitlán, Jalisco, cientos de pertenencias fueron recuperadas. Un titular más en la interminable lista de horrores que México aprende a normalizar. Pero detrás de las palabras medidas y de los datos oficiales, se esconde una realidad que difícilmente cabe en un párrafo de periódico. Los restos calcinados encontrados en aquel rancho no son solo evidencia de un crimen, sino el eco de vidas arrancadas sin nombre, sin justicia, sin despedida. Mochilas, zapatos, trozos de ropa, fragmentos de existencia que alguna vez pertenecieron a alguien que soñó con un mañana mejor, que tal vez dejó su casa en busca de trabajo, sin saber que su destino ya estaba sellado. Ropa de mujer. O sea, alguien reconoce una ropa de mujer. Si alguien reconoce la maleta. Esa maleta. Esas maletas. Es cantidad. Es muchísima ropa. Bolsas. Como en los tiempos más oscuros de la historia humana, la desaparición de personas se ha convertido en un proceso sistemático, donde la identidad es borrada por el fuego y la esperanza de los familiares queda reducida a cenizas esparcidas en un terreno sin nombre. Pero la historia, aunque se repita con distintas máscaras, sigue gritando la misma verdad: el olvido es la última muerte, y mientras sigamos ignorando estos hallazgos como simples titulares, seguiremos cavando nuevas fosas para los que aún están por venir. El hallazgo de los crematorios clandestinos en Teuchitlán es un eco macabro de los campos de exterminio alemanes durante la Segunda Gran Guerra, una repetición sombría de la capacidad humana para convertir la muerte en un proceso sistemático. Así como en Auschwitz las chimeneas vomitaban cenizas que alguna vez fueron nombres, historias y abrazos, en los hornos clandestinos de Jalisco el fuego consume los rastros de los desaparecidos, reduciendo su existencia a restos calcinados y prendas olvidadas. En ambos escenarios, el olvido es la última condena: cuerpos que se desvanecen en la nada, identidades despojadas hasta que solo queda el silencio. La burocracia del horror hizo de la aniquilación un engranaje eficiente. En México, el crimen organizado toma su lugar, creando sus propios campos sin nombre, donde el fuego no solo destruye cuerpos, sino también la esperanza de quienes aún buscan a sus seres queridos. Durante la reciente inspección en los crematorios clandestinos de Teuchitlán, Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró una carta que ha captado la atención pública. La misiva, escrita por Eduardo Lermanito, un joven de 20 años originario de Cortázar, Guanajuato, contenía el siguiente mensaje: Mi amor, si algún día ya no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo. Y digas: se me fue mi enojón, berrinchón y celoso. JGL. Eduardo Lermanito, 2 de mayo del 2003, Cortázar, Guanajuato. Eduardo había sido reportado como desaparecido el 26 de febrero de 2024 en San Juan de los Lagos, Jalisco. Sin embargo, según informes, fue localizado con vida en 2024. La aparición de esta carta en el sitio de los crematorios plantea interrogantes sobre su paradero y las circunstancias que lo llevaron a escribirla. La carta de Eduardo se suma a las evidencias que reflejan el dolor y la incertidumbre de las víctimas y sus familias en medio de la violencia que afecta a la región. La historia, implacable, no solo se repite, sino que muta, se infiltra en nuevas geografías y adopta nuevas banderas. Pero la esencia sigue siendo la misma: la deshumanización convertida en rutina, la vida reducida a cenizas y el dolor que nunca encuentra respuestas. Los inocentes que cayeron en esta trampa, aquellos que solo buscaban un empleo, son la encarnación de una tragedia que se repite en las sombras de la desesperación.
Como los prisioneros que llegaban a los campos de concentración con la promesa de trabajo y libertad, estos hombres y mujeres fueron arrastrados a un destino que nunca imaginaron. La necesidad los llevó al umbral de la incertidumbre, y antes de que pudieran darse cuenta, la puerta se cerró tras ellos. Las ofertas falsas fueron el anzuelo, y la pobreza, la red que los atrapó. Cada paso que dieron hacia esa oportunidad inexistente los alejaba más de sus hogares, de sus familias, de todo lo que los hacía humanos. Y cuando entendieron la verdad, ya era tarde, ya no eran personas, sino engranajes en una maquinaria de muerte y sometimiento. Algunos fueron obligados a empuñar un arma, a cometer atrocidades para no ser ellos mismos las víctimas. Otros se convirtieron en fantasmas, esperando el día en que la suerte los traicionara del todo. Entre golpes, amenazas y la descomposición de la esperanza, comprendieron lo que otros antes que ellos también habían descubierto, que la voluntad se desmorona cuando el miedo se vuelve rutina. Y mientras tanto, afuera, el mundo siguió girando. Sus familias rezaron por noticias que nunca llegaron, se aferraron a recuerdos cada vez más difusos y aprendieron a vivir con un hueco en el pecho. Y cuando finalmente fueron encontrados, si es que lo fueron, no quedaron nombres, solo cenizas y pertenencias dispersas en la tierra. La historia los recordará como víctimas de un sistema que devora a los más vulnerables y los silencia con fuego. Pero antes de ser números en una lista de desaparecidos, fueron sueños, fueron esperanzas, fueron vidas que solo querían un futuro y encontraron, en su lugar, el infierno.